Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 99 de tu cronomeditación, es el Yux S8. Vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato rápidamente, así después abordamos sobre eso un poquito la temática del día de hoy. S8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de catalizar modelando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la abundancia. Qué bueno, nos guía la abundancia, eso significa que nos está guiando K8. K8 es el sello número 3 y el tono 8 vinculados entre sí forman el Yux cuya nomenclatura es K8. Y su poder es la abundancia. Por lo tanto, a ese 8 cuyo poder es la autogeneración, se guía en función de lo que K8 desarrolle durante su presencia del día de hoy. Bueno, vamos de vuelta a nuestro ámbito yuxista cronocrático. El día de hoy, Dios, la conciencia colectiva, está desarrollando el mundo en nuestros sentidos, generándonos las sensaciones de que todo existe, de que todo lo que tenemos alrededor tiene una relación de amortiguación de energía con nosotros, y de eso más todo lo que hemos aprendido desde chiquititos de que el mundo realmente existe, de que funciona en paralelo, está fuera de nosotros y que en realidad nosotros somos criaturas del mundo. En gran medida es cierto todo eso porque los seres humanos son una creación del planeta Tierra para ser la especie sobre la cual el cuerpo raíz toma su forma para poder crear esta creación. El cuerpo raíz es un único cuerpo creado por la chispa vital, en cuya cubicación de su energía termina además cubicando las formas de sus semejantes, de los otros seres humanos. O sea, el cuerpo raíz le da vida a todos los otros seres humanos que creen estar en lugares distintos del planeta. Cada uno de estos seres humanos es un alma humana, y todas le pertenecen al alma madre, que es el alma del cuerpo raíz. En el alma madre es donde se termina almacenando toda la información que previamente almacenaron las almas humanas a través de la observación de sus sentidos, de todo lo que tienen alrededor de sí mismos. De esa manera, en cada instante presente, el sistema operativo del gobierno del tiempo, del gobierno del Dios, en función de lo que cada una de estas almas está observando de ese instante presente, de sus entornos, del mundo en común que habitamos, obtiene una medición exacta de la realidad de ese momento para poder recrearnos nuestra energía a la realidad del mundo que tenemos alrededor. ¿Ok? Entonces, el día S8, que es el día de la energía, a su vez, por ser tono 8, es un día de la mente. Entonces, como nos lo está diciendo el mandato, yo soy audiovisual. Eso es porque el rayo de energía que está produciendo el mundo alrededor de nosotros es el rayo verde. Es el rayo que va a estar utilizando Dios para poder ser todas las cosas que hay proyectadas a nuestro alrededor. Con la espiritualidad de la mente, organizo con el fin de catalizar, midiendo, armonizo con el fin de catalizar, modelando la energía. Necesario los lentes, a mi edad ya no veo bien. Bueno, modelando la energía, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es modelando la energía? Bueno, modelando la energía es en función de una acción que tengo que desarrollar. La acción que tengo que desarrollar en sí es yo armonizo. ¿Qué es lo que armonizo? Armonizo mi ser, armonizo mi autogeneración de energía. De esa manera voy a poder sellar la autogeneración de la energía. ¿Ok? Que es lo que me está diciendo más adelante. Sello la matriz de la autogeneración con el tono galáctico de la integridad. Eso es lo que va a estar haciendo la letra S. ¿Ok? Acordate que las letras, como son sellos de tiempo, sellan el tiempo de algo que va a durar determinada cantidad de tiempo, que es la unidad de tiempo del Yux. ¿Ok? Entonces, la letra es la encargada de sellar el tiempo. Además, las letras son siempre iniciadoras, siempre.
Cualquier letra que se te venga a la mente, de esa letra van a ser una palabra. Sea monosílaba, sea con varias sílabas, y de todas esas palabras vas a ir creando una oración. Y de esa oración vas a ir creando un relato. Y si ese relato se basa en que ese relato de una idea autoexistente que cree estar viva en una forma, lo que vas a estar logrando es la persona de esa forma. Vas a estar logrando a un ser vivo. ¿Ok? Entonces, las letras son muy importantes porque las letras son iniciadoras de la existencia de todo lo que tenemos almacenado espiritualmente. Espi, o sea, a través de la observación de vida, sentidos, mentes, 1, 2, 3, de esa manera observo la circunferencia de mi existencia. Y después entro en el tiempo, en los decimales, en donde ahí se almacena toda la información de todo lo que he observado a través de la ciencia de la vida, el arte de los sentidos y la espiritualidad de la mente. ¿Ok? Entonces, eso que se llama una observación espiritual, es lo que me permite en cada instante presente poder igualar mi energía a la energía del mundo que tengo creado alrededor. Y ese mundo que tengo creado alrededor lo tengo creado en mis sentidos, lo estoy creando con mis sensaciones. ¿Ok? Pero para poder recrearlo de la manera en que realmente debería ser el mundo, para eso, siendo la chispa vital dentro de mi cuerpo, hago una lectura de toda la base de datos de la creación cósmica y de esa manera sé perfectamente cómo va a ser y cómo es el entorno que tengo diseñado alrededor de mi cuerpo. En esa parte chiquitita del holograma cósmico en donde yo estoy ubicado, lo que voy a rellenar de energía sensorialmente, de prana, de mi propia energía, es el entorno físico que tengo alrededor. Eso lo hago yo, lo haces vos y lo hacemos todos los seres humanos, porque somos almas humanas y tenemos la capacidad de almacenamiento de datos de la observación sensorial que hacemos. Los animales, por los estudios científicos de la gente más ignorante en el tiempo anterior a este tiempo, estudiaron muchísimo el fenómeno de los animales de la naturaleza comparándolos con lo que ellos mismos estaban experimentando, y de esa manera terminaron creando subespecies de la humanidad, que es toda la naturaleza que hoy por hoy tenemos y la cual no es la verdadera naturaleza. ¿Okay? La verdadera naturaleza es una naturaleza eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica, propia de cada alma. Es la que te acompaña al sueño. Y es la que subyace en la vida a través de la manifestación del mundo que estamos recreando, en forma conjunta todas las almas humanas. Entonces, si vamos acá de vuelta al mandato, armonizo con el fin de catalizar modelando la energía. Lo que voy a armonizar es la resonancia del día de ayer. Acordate que ayer estuvimos en el tono resonante, hoy estamos en el tono galáctico, y el tono galáctico hace gala del gran acto del día de ayer. El día de ayer obtuvimos una cierta presencia resonante, eco, radiosónica, térmico, plasmática, lumínica, de tu propia creación dentro tuyo, como si esto existiese fuera. Todas estas presencias pudiste obtener una relación resonante con todo eso porque fue el tono de ayer el tono resonante. Hoy, que es el tono galáctico, es el tono de la integración. ¿Ok? Como bien lo dice acá, con el tono galáctico de la integridad. Entonces, esa integridad es la que te marca que todo eso que ayer fue de los sentidos, hoy pasado a la mente, a un yux de la mente, todo eso pasa a conformar parte de la integridad del ser que se está desarrollando durante esta onda. Si bien tu ser ya está configurado, programado para ser de una manera determinada, en cada onda de tiempo de 13 días tenés la posibilidad de hacer variaciones, porque hay como una reestructuración de tu propio ser que se produce durante esos 13 días. Todo esto sucede de forma automática y es Dios el que se encarga de todo este automatismo e incluso de protagonizar a los autómatas, que son las criaturas del mundo. Incluso vos mismo, si estás en una fase de durmiente, si no tenés conocimiento del conocimiento cronocrático. Ahora, si todo esto ya te lo has aprendido, que supuestamente debería ser así, porque ya estamos en el día 99,
Toda esta información ya la tendrías que tener no solamente almacenada en vos, sino que ya deberías estar pensando en función de la mente del crononauta determinadas variables de todo esto que te estoy comentando del yuxismo, de la chispa vital, de cómo se desarrolla con una chispa tu presente, tu aquí ahora, la energización de tu cuerpo. Si el día de hoy lo que tengo que modelar es la energía, voy a estar modelando la energía de mi cuerpo en relación a lo que estoy amortiguando de las energías del entorno. Todo es energía y toda energía me pertenece, porque soy la fuente de vida, soy la fuente de energía de esta creación. Eso lo tenés que tener así de clarísimo, porque sólo así vas a poder lograr tener con todo lo que tenés alrededor un perfecto equilibrio de armonización de tu bienestar en relación con el bienestar de los otros, porque todos sos vos mismo. Si hay algo en el afuera que está mal, a vos eso te tiene que afectar, no puede no afectarte. Si no te afecta, bueno, disculpame, eso es un psicótico. Si te afecta, aunque sea en una pequeña medida, buenísimo, has logrado poder saber que a eso otro tal cosa le estaba molestando. Y es tu función ayudar a que esa otra cosa esté bien. Entonces, imagínate un mundo en donde el gobierno cronocrático sea el gobierno del mundo, en donde desde chiquititos todas las personas ya sepan el yux que son y sepan perfectamente el orden del telar de la existencia, o sea, en qué lugar se encuentran dentro de la tabla de los 260 yux y cuál es la relación del propio yux con los de su onda, con los de su oráculo y con todos los demás con los que se va relacionando en la vida. En un mundo así, no habría choques. No habría choques porque todos tendrían conciencia de ser cuerpo raíz. Todos tendrían conciencia de que en el tiempo de cada uno lo demás no existe y estamos recreando en el propio tiempo el mundo de todos los otros. Por lo tanto, lo único que nacería es un amor gigantesco hacia todo lo otro, porque todo lo otro es la creación propia de uno mismo. Entonces, ese es como el gran cambio de paradigma. Por eso en Cronocracia se plantea que a partir del 2012, logrado los 10 años de la transición del puente arcoíris que finalizó en el 2022, el 12 de diciembre de 2022, a partir de esa fecha ya estamos en esta nueva era. Y en esta nueva era estamos en una era de libertad e independencia casi absoluta si la persona logra su iluminación cronocrática. Eso significa que la persona logre a través del conocimiento cronocrático la mayor iluminación de su propia existencia. Y a través de ese proceso, a través de ese evento, la persona lograría poder recrear su realidad a su antojo, a su deseo, a su propio criterio, a su libre albedrío. Eso hoy por hoy está prohibido. Ningún alma puede retocar la realidad del mundo que tenemos creada entre todos. Pero a partir de ahora cada ser humano es una semilla cósmica que tiene la posibilidad de despegar de la Tierra. Eso no significa que te vas a meter en un túnel del tiempo y vas a aparecer en Pléyades, o vas a aparecer con tus amigos arturianos en Arturus. No, lo que significa es que vos sos una fuente de energía con la capacidad de poder construir una realidad virtual dentro de vos mismo de tan alta calidad que se convierte en una realidad física. Entonces, en esa realidad física que vos estás creando, no necesariamente tenés que crear el mundo tierra, pero para eso tenés que darte cuenta de que sos creador, de que Dios está operando desde adentro tuyo, para poder recrearte el mundo fuera tuyo, y que hoy por hoy está en automático y está en un estado de durmiente, Dios, a menos que vos despiertes, y si vos despertás, su conciencia va a estar obligada a seguirte el juego. Por lo tanto va a despertar, a darse cuenta de que solo sos vos y que puedes recrear desde adentro tuyo una realidad que sea para el beneficio tanto de vos mismo como de él fuera tuyo. Entonces, si Dios es todas las cosas fuera tuyo, ¿qué te gustaría que fuese Dios? Si sos un hombre, te gustan las chicas, te gustaría que Dios fuese una bonita y que sea tu compañera. Si te gustan los hijos, te gustaría que Dios fuese un hombre semental y que te dé 10 hijos y tener una gran familia. ¿Qué es lo que te gustaría? Porque esa es la realidad que Dios te puede construir. En cierta medida, con las herramientas de la tierra, te puede dar mucha felicidad con lo que ya en la tierra tenemos. Pero si de pronto sos muy imaginativo
y te gustaría un mundo donde el cielo fuese de color rojo y el mar fuese de color amarillo y todo fuese distinto, y que incluso por ahí no hubiese ningún ser humano, que solamente fueses vos solo porque sos solipsista, amás estar solo y no te gusta estar con gente. Bueno, sería posible que pudieses recrear la realidad que estás proyectando en tu visión mental a esa realidad que te gustaría. Eso es después de la iluminación cronocrática, eso es post la iluminación cronocrática, lo cual no sé si lo vas a lograr. Te lo advierto desde ahora. Lo que sí vas a lograr es finalizar la cronomeditación, vas a lograr tu diploma de crononauta y después de un tiempo de practicar la crononáutica, de ser un buen navegante del tiempo, de tu propia existencia, entendiendo de que si sos un crononauta, tu existencia también es la existencia de Dios, o sea, vos sos Dios, tu existencia es toda la existencia, de todo lo que vos sos y todo lo que tenés alrededor. Si en ese juego te va bien y tu relación con Dios va bien, o sea, con tu propio yo soy, que se extrapola de tu propia persona y se convierte en todas las otras personas. Si todo eso va bien, y bueno, habría posibilidad de que en un momento hagas así, en planeta Tierra tu cuerpo queda para los otros, para nosotros, sí, que seguimos vivos en planeta Tierra, diríamos, mira, fulanito se murió, pero en realidad vos, fulanito, no te moriste. En realidad vos, fulanito, recreaste tu maya, recreaste tu realidad aparente, convertiste tu visión mental en tu imaginación, en tu desarrollo de experiencia de vida y creaste una realidad propia. Entonces, automáticamente dejas de ser parte del mundo tierra. Pero eso no significa que seas eliminado de la base de datos de las almas. Simplemente vas a ser un alma liberada del planeta Tierra viviendo su propia realidad. Esto vendría a ser, si yo fuese el verdadero Dios y estoy desarrollando el advenimiento del planeta Tierra, esta es la vía que voy a utilizar para llevarme a las almas al cielo. Y el cielo vendría a ser ese estado mental de las almas en donde éstas crean su propio paraíso. ¿Esto es posible? Sí, es posible, pero depende de vos, no depende de mí. Yo solamente soy Guille, el fundador de la cronocracia, canalizando ser Dios y dándote la posibilidad de que tengas conmigo esta relación a través de los tutoriales de la cronomeditación para que te informes, para que aprendas, para que te conviertas en un gran y buenísimo crononauta y a partir de ahí, si logras tu iluminación cronocrática y disolves de tu realidad el mundo tierra y te creas una realidad eterna o te creas lo que te quieras crear, ya eso es por cuenta tuya, amigo. Ya ahí yo te doy el libre albedrío, para eso sos un alma que has vivido desde cachorrito, desde bebé, hasta ser la persona que sos ahora, con todo este conocimiento que ya tenés, con todo este conocimiento que además te estoy dando, para que vos en tu libre albedrío tomes la decisión cuando sea el momento de tomar la decisión. No es ahora. Ahora todavía faltan 161 días, incluyendo el de hoy, para que finalices tu cronomeditación. Después de eso, ya de ahí casi vas solito, digamos. Ya ahí no vas a depender para nada de alguien que te esté informando. Quizás vas a seguir utilizando la aplicación de Cronocracia porque te va a venir bien para poder tener un registro diario de la programación de cada día, a menos que ya tu mente la tenga tan clara, los números matemáticamente, de donde vos mismo sacás las ecuaciones de las fórmulas, de los ciclos de tiempo para poder saber exactamente en qué día estamos, cuál es el yux del día, cuáles son los yux complementarios de su quinta fuerza, del oráculo, de la onda, bla 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 bla. Ok, un gran beso, amigo, nos vemos mañana y seguimos con la cronomeditación. Para adelante. Chau, chau.